Hola amigos, yo soy Saúl. Y yo soy E. Y esto es Cultura Vlogs. El día de hoy estaremos grabando cómo se celebra aquí en la Ciudad de México lo que es el 15 y 16 de septiembre. ¿Qué se conmemora esos días? Pues en México celebramos el 16 de septiembre la independencia. Entonces durante el 15 generalmente lo que se hace es que cenamos en familia. Es típico cenar o comer antojitos mexicanos durante la festividad. Sobre todo pozole, que es como el alimento típico que se come durante estas fechas. Pozole, pambazos, tostadas, chalupas. Los icónicos tacos, obviamente. O sea, todo el mole, todo lo relacionado a la comida mexicana. El folclore mexicano, amigos, de la celebración del 16 de septiembre. Miren, puestitos de vendimia como banderas, máscaras, matracas, mascadas, aretes, sombreros, todo lo que necesita para vestir en estas fiestas patrias. No están padres, ¿no? Las playeras. Pero todo esto de ¿Qué precio tienen las playeras? 200 pesos. Cualquier modelo. Cualquier modelo, 100% algodón. Está padrísimo. El ajolote, orgullosamente mexicana. Esta está padrísima. ¿Cuánto? 200. $10. $10, amigos. Estas hermosas playeras. Durante las fiestas patrias es muy común que encuentres puestos con todo tipo de artesanías mexicanas y comida típica de esta temporada. También los restaurantes y bares se encuentran abarrotados, pues la gente sale a celebrar la noche mexicana con la familia y los amigos. Adornitos. Ay, cuando uno pasa por los puestos de comida, amigos, se empieza a oler que Toda la comida es como que... los camotitos, el lotito, los tacos. ¿Cómo se antoja? Miren. Miren, esos Los elotes. Y aquí la majestuosidad del Palacio de Bellas Artes. Y sus edificios que se pintan de verde, blanco y rojo. Incluso los carteles, como podemos ver allá. Habría que pasar el paraguas. La torre latinoamericana, manos. La cual pronto vamos a visitar. La calle de Madero. Pero estamos caminando aquí por la calle de Madero, una calle muy famosa en la Ciudad de México Histórica. e histórica. Esta zona es muy turística y está lleno de restaurantes. Como vamos a ver más adelante, ya que de verdad aquí se vive un ambiente casi de fiesta, pues si bien diario, el día de hoy de verdad es un momento jovial. Sí, hay cantidad de gente que se junta en la calle y esta calle, todo derechito, te saca al Zócalo de la Ciudad de México, lugar en donde está el Palacio Nacional, que es el lugar en donde tradicionalmente el presidente en turno sale a dar el grito de independencia. ¿Qué tal la experiencia para entrar, güey, al Zócalo? ¡Madre! Literal, ve nomás el pequeño acceso que hay acá. Ese de ahí es el pequeño acceso para toda la gente que va a venir a festejar el famoso grito. Ahora vamos rumbo al Zócalo, vamos a ver qué tal está la iluminación el día de hoy. Y tal vez presenciemos un poco de lo que se arma este día aquí en la explanada del Zócalo. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que siempre, año con año, el 15 para el 16 de septiembre llueve. Siempre llueve, ese es un hecho. Vénganse preparados si quieren vivir la experiencia del grito de independencia aquí en el país. Vénganse preparados porque seguramente Va a llover. 100% seguro que les va a llover. Miren, parte de la iluminación de este año del Zócalo. Allá enfrente tenemos el Palacio Nacional. Como parte de las festividades en el Zócalo, los asistentes pudieron disfrutar de un concierto, así como de la iluminación del lugar. Además, este año el Zócalo fue abierto para las personas, luego de las restricciones en 2020 y 2021 por la pandemia. El águila devorando una serpiente, símbolo de nuestra bandera mexicana. A ver, mi querido Ed,
tengo entendido es la primera vez que vienes, ¿no? Al Zócalo. Es la primera vez que vengo a presenciar el grito de un presidente en turno sobre lo que va a ser pues esta fecha conmemorativa, que es la noche del 15 de septiembre y mañana el 16 de septiembre, que se conmemora la independencia de nuestro país, México. Está muy cool, la verdad, la mente está muy chévere. Se ve muy bien, vean nada más. O sea, y creo que esto es cada año que se hace el grito, se hace lo posible para que pues, se vea súper cool aquí el área y podamos presenciar un festival de luces, de pirotecnia, del público, del ambiente de la gente, muy, muy interesante. La verdad, pues hay mucha gente, era de esperarse. Y pues ahora nada más esperar el famoso grito, a ver qué tal está. Muy bien, mi buen Saúl. ¿Qué opinas que ahorita de esta pues celebración aquí en el Zócalo? Tenía bastantes años de no venir a un grito de independencia. Creo que la última vez que vine fue cuando estaba el botudo, Vicente Fox, ya hace bastantes años. No me acordaba de este ambiente, la verdad. Yo de chico sí venía mucho aquí al Zócalo, veníamos mucho más que nada con la familia, veníamos a echar un poco de desmadre con los amigos. Ya saben que aventarle espuma, que agarrar a la gente a huevazos con el confeti. Qué viejos tiempos. La verdad que viejos tiempos, pero sí, ¿no? Siempre es emotivo, siempre espíritu de fiesta, ¿no? Ese espíritu de fiesta, de sentirte orgulloso de tus raíces, de lo que eres. Y la verdad, muy genial. La verdad es una experiencia que vale mucho la pena. A ver, mi queridísimo Adrián, ¿y qué es lo que sueles cenar en estos días, en esta fecha especial? Normalmente en mi casa, pozole. Eso es de ley, pozole. Pozole con tostadas, crema y queso. Y más pozole, literal. O sea, de hecho, de aquí hasta dentro de una semana y media, 2, cenamos puro pozole. Nada más pozole, otro antojito. No, luego pozole, tostadas con crema y queso y pollo a veces. A veces llegan a hacer mole de ella, a veces. Y normalmente estos días yo me la pasaba viendo la televisión, jugando y en la noche cenaba. Y ya dependiendo de la persona que daba el grito, pues ya damos el grito ahí en la televisión y todo. Muy bien, papu, muy bien. Muy bien.
se ven las calles después del grito. Un ambiente totalmente increíble. Mira lo que nos encontramos, amigos. Parece que hubo también una celebración en el Ángel de la Independencia. Muy interesante. Aquí aún se sigue viviendo la fiesta y el fervor de las fiestas patrias mexicanas. Sí. Hemos llegado y estamos degustando un delicioso pozole. Véanlo. Se ve genial, se ve bastante delicioso. Con unas hermosas tostadas. Quesito, cebolla, tostadas obviamente de eso. Crema, una poderosa innombrable. Y pues aquí estamos. ¿Cómo te la pasaste, mi güey? ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bueno, pero la verdad sí es algo agotador. Ya tenía bastantes años que no venía, que no iba a un Zócalo, que no iba al Zócalo a dar el grito más bien, porque siempre lo veía por televisión. Bueno, los últimos 8 o 10 años tal vez, pero sí le valió totalmente la pena. Muy chido, el ambiente súper chingón. Sí, siempre la comida. La raza mexicana siempre es muy animada. A mí literalmente casi me bolsean. Sí es cierto, banda, tengan mucho cuidado si llegan a venir a este tipo de eventos, pues sus cosas siempre enfrente en las bolsas. Pendientes de sus cosas. Sí, porque hay tanta gente que pues ya saben, ¿no? Como en todos lados nunca falta la persona que nada más anda viendo, que puede sacar, ¿no? Que puede hurtar, sí. Pero fuera de eso, me lo pasé muy padre. La verdad, el ambiente, como les dije, es muy cool. Las 1000 horas de concierto de los Tigres del Norte. Pero igual, pues la verdad, profesionales, porque en ningún momento pararon. Sí. Se echaron un buen y no pararon. Nada más dan un descanso de entre canción y canción, 10, 20 segundos. Se dan un descanso como de 15 minutos en el que el presidente grita "Viva México". Y volvieron a tocar. No, pero entre canción tocaban como 15 segundos, 20 segundos y volvieron a tocar. O sea, es algo que se les aprecia. Pero la gente estuvo chido. El ambiente estuvo muy padre, el grito fue bueno, la verdad. Ya estarán viendo, como les decimos, toda la información. Y pues el show pirotécnico, una delicia. El día... Sí, pues espero que aprecien este pequeño video. No fue la gran producción, pero sí queríamos mostrar pues cómo se vive un festejo. Un festejo del Día de la Independencia aquí en México. Sí, espero que les guste. Ya saben, si les gustó, suscríbanse al canal, dale like y síganos en todos nuestros proyectos, los cuales estarán viendo más interesantes. Y comenten, banda, comenten cualquier cosa, cualquier duda, déjenla en los comentarios. Yo soy Aid. Yo soy Saúl. Este es el Pozole. Y nosotros somos Cultura Vlogs.